ventas es muy amplio y puede haber muchos frentes en los cuales todos pueden atender. Esto es específicamente lo que yo en lo personal a lo largo de la experiencia vi con nuestros clientes que les damos la consultoría y eso es lo que estamos mostrándole, ¿no? Obviamente no pretende ser un curso tampoco único en ese sentido. Creo que viene a abonar a su rompecabezas del trabajo que ustedes hacen al día, ¿no? Bien, ¿cuál es el problema a resolver? En lo que he visto yo, es el mal seguimiento al equipo de ventas. Y lo tengo que poner así, es decir, el gerente de ventas no hace un buen seguimiento, ¿no? El vendedor dice, registro o vendo. Ese es otro problema, ¿no? Entonces, en realidad, no es que no quiera hacerlo el vendedor o el gerente de ventas, es que no sabe cómo hacerlo y no cuenta con la herramienta. Eso es algo muy importante. Entonces aquí este ángulo es cómo realmente el vendedor, el gerente de ventas va a aprender a darle un seguimiento correcto a su fuerza de ventas, porque así como el vendedor no hace un buen seguimiento al cliente, el gerente de ventas no hace un buen seguimiento a su equipo de ventas. Lo mismo puede suceder con el dueño. El dueño, el director, no hace un buen seguimiento con su gerente de ventas, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo que vamos a tratar, ¿no? Y eso es normalmente lo que se ve día a día cuando nosotros estamos implementando nuestra plataforma de CRM SEOs. Ese es el problema que vamos a resolver. Bien. Ahora, dentro de esos hay varias cosas que tenemos que determinar y que se dan cuando yo platico con el gerente de ventas, ¿no? Y déjenme platicarles una historia, pues, pues más que anécdota, yo creo que es un común denominador, ¿de acuerdo? En donde realmente los directores o los dueños de las pequeñas o medianas empresas que hablan conmigo, me dicen, lo que pasa es que realmente, Mario, ¿cómo le voy a hacer? Porque los vendedores pues no registran, no llevan un seguimiento, etcétera. Yo le decía, mira, y él nos estaba pidiendo una asesoría y una consultoría en un proceso que tenemos nosotros con Eva, que es el marcaje de un proceso, que ahorita lo vamos más adelante, ¿no? Entonces yo le decía al empresario, mire, aquí hay una cosa muy importante que se debe de entender y que tú como dueño de tu compañía y que le estás haciendo como gerente de ventas, porque muchos de los empresarios desarrollan el rol de gerente de ventas. Y eso lo que yo he visto es que muchas veces pues no se dan el tiempo para poder darle seguimiento y por eso se da todas estas problemáticas que una de las problemáticas que vamos a hacerlo, ¿no? No se dan el tiempo para seguirlo. Entonces yo le decía, bueno, lo que pasa es que realmente, obviamente, la plataforma te va a ayudar, pero en un primer inicio de arranque tiene que haber un seguimiento. No hay caminos, no hay atajos, o sea, no hay la cuestión mágica de que los vendedores van simplemente porque se los dices, lo van a hacer. Tienes que hacer un seguimiento diario. Entonces, es una recomendación que, que les hago y les comparto, ¿no? Porque esto es algo común denominador importantísimo. De hecho, había un dueño de una pyme, me decía, Mario, te voy a contratar para que les des unos cursos y los motives a que hagan y registren y que lleven, etcétera. Le dije, mira, yo con mucho gusto te puedo dar el curso, pero no va a funcionar porque el que debe dar el seguimiento eres tú. Si no eres tú, tiene que ser otra persona, ¿no? Entonces, el punto aquí es que debe de haber un seguimiento diario con respecto a que el vendedor esté haciendo su trabajo y sus registros, ¿de acuerdo? Y ahorita vamos a ver cómo es eso, porque hay técnicas para hacerlo, no es como cuando tú solamente dices al vendedor, pues échale ganitas, por favor, y te lo encargo mucho, y no dejes de hacerlo. No es así nada más de simple. Entonces yo ahorita les voy a dar unos tips y técnicas que les va a ayudar a mucho. Bien, entonces los vendedores no registran su operación, lo que estaba comentando, no existe un proceso completo de toda la tubería de ventas, eso también es muy importante.
Ahorita ya se empieza a dar un poco, pero un poco más, pero antes, cuando nosotros empezamos al tema de ventas, yo incluso hacía la analogía o la comparación de que al contador lo ponías aire acondicionado, le ponías una computadora, le comprabas un sistema y al vendedor le decías, le dabas una introducción de 15 minutos, le dabas unos folletos y lánzate, ¿no? O sea, ni siquiera se veía la venta como un proceso. Y esa es otra de las cosas que tenemos que entender. Nuestra venta, lo que ustedes como gerentes de ventas deben de, digamos, comprender que es un proceso y es como una fábrica. Por eso hacemos la analogía que es una fábrica generadora de ventas. Realmente es un proceso. Están fabricando algo. Lleva etapas. ¿De acuerdo? Muy bien. La falta de indicadores en tiempo real de su score de ventas, eso también es muy importante. Vamos ahorita un poquito más adelante. Lo importante es que el vendedor lo sepa, tú como gerente de ventas y el vendedor sepa muy cómo va todos los días, ¿eh? No después, no cada semana. No hay plataforma CRM o el que tiene no es funcional. Ese es otro detalle muy importante. Una de las cosas que se enfrenta el vendedor, o sea, el gerente de ventas con el vendedor, pues es obviamente que tiene que hacer que él adopte una plataforma, ¿no? Y al principio, cuando nosotros iniciamos con esto, estamos hablando de más de 10 años, cuando empezamos a ver todo este tema del CRM, ¿sí? Realmente el nivel de abortar proyectos de implementación era altísimo, porque realmente la plataforma no era muy práctica y estaba más hecha para una gerencia o para un director que para el propio usuario del vendedor. Entonces, eso también ese es un tema muy importante que tiene que ser bastante funcional. De hecho, nosotros comentamos que aquí tenemos el cliente y el usuario. El cliente es el que nos paga y el usuario es el vendedor, es el gerente de ventas, ¿de acuerdo? Muy bien, eso es algo que también tiene. La resistencia de usar un CRM, justamente de lo que hemos estado hablando, esa es una de las principales situaciones. Todos los vendedores somos muy inquietos, me incluyo, no queremos perder el tiempo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ese es algo normal que se quita con un tema de seguimiento y que realmente él vea una plataforma simple para poder hacerlo. Y ahorita les voy a enseñar algunas cosas para que puedan facilitar eso, ¿no? El proceso de venta está al lado del administrativo, esa es otra situación. De hecho, es como nace una de nuestras diferenciaciones, que es ligarlo a un sistema administrativo. ¿Por qué? Porque anteriormente tú tenías un CRM, pero el CRM no se conectaba con el sistema administrativo, no te mandaba el pedido, no podías ver la existencia, entonces el vendedor lo tenía aislado, entonces si lo usaba o no lo usaba, pues daba lo mismo, nada más era para poner etiquetas en qué etapa o cómo va, ¿no? Esa venta. Ahora, cuando tú lo tienes entre tu sistema administrativo, entonces el vendedor es parte del todo, ¿no? Para que continúe, para que hagan la factura, pues el vendedor tiene que capturar la información o tiene que recabar la firma, etcétera. Entonces es importante que esté ahí, que no esté aislado. Muy bien.